Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Volvemos, son las 3:07, 2:07 en las Islas Canarias. Se abre de nuevo el Espacio en Blanco. Vuelve el misterio a Radio Nacional. Algunos temas nos esperan todavía. Saludos a todos los que seguís ahí en directo en Radio 1, Radio 5, los que nos escucháis a través de la radio online en cualquier parte del mundo donde estéis, o los que descargáis el podcast. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y nuestro teléfono de WhatsApp 633 50 50 11. Y seguimos con un pequeño homenaje a la persona que ha hecho esta música, Vangelis, que se nos ha ido en estos días. Queremos dar paso a uno de nuestros científicos favoritos, algo que sí que pone los pelos de punta. Cuando suena esta sintonía parece que va a pasar algo importante. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Sí, señor. Anuncia algo grande. Sí, señor. Déjame que te diga. La gente cuando escucha el programa nuestro piensa que hablamos, o quiere que hablemos de cosas de miedo, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de fantasmas, de, yo qué sé, de muertos, de extraterrestres. Uh-huh. Y sin embargo, lo que hablamos contigo es lo que más miedo da y no nos estamos dando cuenta. Según lo contemos, el miedo lo tenemos muy justificado mirando en nuestro medio ambiente, ¿no? Sí, señor. Fernando Valladares, doctor en Ciencias Biológicas, profesor de investigación del CSIC, se lleva todos los premios. Siempre os digo, no os presentéis si está él porque se lo va a llevar él. Un placer. Y nuestro científico favorito aquí en el Espacio en Blanco. El placer es mío. Gracias. Gracias porque acabas de llegar de viaje y has venido directamente al programa también. Uh-huh. Encantado siempre de poder enlazar un evento con otro, porque además, aunque uno acaba cansado, un evento te da energías para el siguiente, y cuando haces esa transición traes lo mejor, yo creo, de donde vienes a donde vas. Como me gusta. También me gusta mucho contigo porque eres una persona que hace las cosas con pasión. Uh-huh. Es que si no, la vida es muy aburrida. Cuando te quieres dar cuenta, se te ha ido, y si no la has disfrutado a tope, pues tú te lo has perdido. Vamos a no perderlo. Venga. Y esta música que parece alegre nos va a hacer hablar de algo que no es nada alegre. Eres un especialista en cambio climático. Uh-huh. De origen humano veo que vamos a hablar hoy. Uh-huh. No es el primero, bueno, este que nos está amenazando y que no nos estamos dando cuenta. Uh-huh. Hemos hablado algunas veces de ello. ¿No es el primero que provoca el ser humano? Pues no. ¿Siempre tropezamos en la misma piedra? Eso, lo segundo es totalmente así, y yo creo que nos tropezamos en todas las piedras varias veces, ¿no? Esto del cambio climático, hombre, de lo que vamos a hablar hoy es un cambio climático chiquitito, no es comparable al cambio climático de ahora, pero tiene un punto de reflexión de cómo podemos enredar los seres humanos teniendo poca tecnología y siendo 4 gatos. Pero ya siendo 4 gatos, con una lanza y unas flechas, enredamos, cambiamos las cosas y acaba teniendo hasta una señal en el clima. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo ocurrió? Bueno, mira, al final de el último periodo frío de las glaciaciones, a mí me gustaría que la gente que nos escucha recree pues lo que se ven en las cuevas, ¿no? En Altamira, en esas cuevas donde ahí qué dibujaban nuestros antepasados, ¿no? Qué pintaban en esas paredes, mamuts, grandes animales, ¿no? Animales que ya no están. La mayoría de ellos han desaparecido. Eso es lo que denominamos megafauna. La megafauna, la fauna grande. Todo aquel herbívoro, el que se alimenta de plantas, que pese más de 1000 kilos entra en la categoría de megafauna, y todo aquel predador que pesa más de 150 kilos pues entra dentro de esa categoría, ¿no? Y nuestros antepasados que vivían en esas cuevas en los últimos momentos del frío estaban muy rodeados de megafauna. ¿Qué pasó con la megafauna? ¿Qué pasó? ¿Se la comieron todas? Prácticamente. Hombre, no fue solo el efecto directo de la caza humana, ¿no? Pero la caza, imagínate, grupos de 20 personas con un lenguaje bastante simple, con una tecnología
muy básica, un arco, unas flechas y demás, ya eran capaces de derribar a un mamut, y les valía la pena, porque claro, derribar un mamut te daba comida para rato, y estar todo el día persiguiendo perdices o conejos no traía cuenta. Entonces, ya en aquel entonces dijeron, vamos a arriesgar que nos trae cuenta. Y también lo hicimos que, por ejemplo, de una docena de megaherbívoros que había en Norteamérica no queda ninguno. ¿Por ejemplo? Bueno, pues familiares de los mamuts, que había varias especies. Tenemos también perezosos gigantes, que también hay que imaginárselos, son bichos impresionantes, que no eran muy habilidosos huyendo, porque se lo fiaban todo a su tamaño, y el ser humano encontró la manera de derribarlos, ¿no? Y en Latinoamérica, pues de una docena larga que había, pues apenas quedan 2 o 3. Con los felinos hicimos un poco lo mismo, con los predadores hicimos un poco lo mismo. Y en todo el continente coincidió un cambio climático de origen natural, el final de una glaciación, con una actividad del ser humano como cazador muy eficaz, y cambió esa composición. Pero es que tiene consecuencias. Sí. El acabarse con esos bichos tan grandes no solo es una cuestión, digamos, de llamativa per se, sino es que esa megafauna regulaba la distribución de la vegetación. Claro, esos bichos comían toneladas de plantas y afectaban a dónde se ponían las plantas, dónde quedaban, qué especies quedaban. Al final acababan teniendo un efecto tan grande esa megafauna que regulaba 2 ciclos muy importantes, el ciclo del carbono y el ciclo del agua. El ser humano, al extinguir estos grandes animales, resulta que de forma indirecta afectó a esos 2 ciclos, y 2 ciclos que tienen mucho que ver con el clima. Y de hecho, ya te digo, a una escala muy, muy inferior a la actual, que estamos generando quemando combustibles fósiles, pero ya se puede apreciar ese efecto en el clima por haber erradicado, extinguido animales de gran tamaño que tenían un poder, digamos, de organizar el paisaje y los ecosistemas a una escala tremenda, ¿no? Con eso que dices, implica que todo está interrelacionado, aunque no nos demos cuenta. Y quizá el hombre se ha soltado esa cadena. Exacto. Ese es, yo diría, uno de los mensajes más importantes de la ecología actual, ¿no? De la ciencia de la ecología, porque tenemos una parte que es más la orientación ambientalista, de proteger y conservar, que en España los nombres se emplea el mismo nombre, ¿no? Un ecólogo, y sin embargo puede ser un científico, puede ser más un ambientalista. En este caso, la ciencia de la ecología lo que pone muy en evidencia son esas estrechas conexiones que hay entre procesos, la cantidad de procesos que la ciencia luego tarda un montón en descifrar. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo ha ocurrido esto, ¿no? Tenemos testimonios, por ejemplo, en los isótopos de carbono, en los elementos básicos del ciclo del carbono, pero que la proporción de los isótopos nos dicen cosas, ¿no? Sabiendo leer, dices, aquí pasó algo. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que el ser humano estuvo enredando. ¿Con qué? Pues con cosas que tenían efecto a una escala tremenda. Y éramos 4 gatos perdidos por el planeta inmenso, pero ya teníamos suficiente capacidad de enredar en serio. Fernando, ¿qué dicen los científicos con eso del cambio climático? Y puede ser políticamente correcto o incorrecto, como tú quieras. ¿Se lo creen o no se lo creen? Los científicos mayoritariamente, casi diría por unanimidad, nos lo creemos. Las discrepancias entre unos científicos y otros aluden a detalles de los modelos, a detalles de las estimas, de cuándo se alcanzará una temperatura o la importancia de algún factor u otro, ¿no? ¿Y los políticos qué dicen del cambio climático? Ahí es la gran diferencia. Pero también entendamos a los políticos, porque una de las cosas que yo muchas veces digo es que si tú criticas mucho se te hace la sangre ácida y se te pone mala leche. Entonces hay que criticar lo justo. Vale. Y a los políticos los criticamos, pero también hay que entender de dónde vienen y sus plazos temporales. Tienen unas tremendas cortedad de miras porque ellos viven de 3 años o 4 años en 4 años. En esos plazos muy poco pueden hacer. O logramos una generación de políticos que enlacen un gobierno con otro, una temporada en el poder con otra, no ellos mismos, hay que renovar, pero que no cambien en lo esencial, por ejemplo, las estrategias de mitigación del cambio climático, o si no, estaremos dando palos de ciego, avanzamos en una dirección, viene el siguiente, cambia. Y ahí es donde con los políticos, los científicos, en fin, nos enfadamos un poco. Vale, ¿sirven para algo las cumbres que se hacen, que se reúnen todos, deben de comer, se ponen hasta arriba, coches chulos, bueno, hoteles que valen una pasta? Una de las cosas que más se come en esos congresos es pollo. El pollo muchas veces
Sí, porque si te das cuenta es una comida que es bastante rica en proteínas y que muchas religiones monoteístas y muchos grupos sociales lo toleran, lo admiten. Entonces se comenta que una de las señales del antropoceno, una de las señales de esta era dominada por el ser humano van a ser grandes acumulaciones de huesos de pollo, ¿no? Y una cumbre del clima se puede ver con cierta ironía, ¿no? Como una de las ocasiones para acumular muchos huesos de pollo. Sirven para algo, pero no son suficientes. Son imprescindibles, pero sus tiempos de cambio, de lograr acuerdos entre los países son muy lentas y hace falta un plan B, un plan C, un plan D. ¿Vosotros lo tenéis, los científicos? Nosotros los estamos sugiriendo y sobre la marcha estamos, pues participando activamente, ¿no? Estamos no solo asesorando a los políticos, como nos toca hacer y lo haremos siempre que haga falta y que nos lo pidan, sino también, participando en programas de radio, en actividades de comunicación, de divulgación. Pero más recientemente estamos intentando meterle un poco más de vidilla al asunto porque vamos muy despacio y estamos probando distintas narrativas, distintas formas de llamar la atención sobre el ir al cambio Congreso climático. a hacer ruido. Exacto. ¿Te han puesto alguna multa o algo? Todavía no lo sabemos, estamos pendientes. No vamos a estar en el Congreso. ¿Os piden los políticos opinión o pasan? No, los políticos tienen dos cosas que sorprenden positivamente. Una, están bastante bien asesorados y otra, sí que les interesa lo que decimos. Toman mucha nota de lo que decimos. La tercera cuestión es la que nos escuece, que es que a la hora de poner, por ejemplo, el cambio climático en sus prioridades no está muy arriba y se les confunde la agenda con, nacionalismos, el precio de la gasolina, que además muchas cosas están relacionadas con el propio cambio climático. Y resolver el cambio climático. Tenemos la ley de cambio climático en España que nació pequeñita y 10 años después y tiene cláusulas para mejorarla y renovarla y no se aplican. Llevamos ya 3 años de ley, una ley chiquitina con un 23% de reducción de emisiones. La zanahoria era, no os preocupéis que esto se puede mejorar. Y seguimos con ese 23. Quiere decir que vamos muy despacio en el marco legal y jurídico. Dime una cosa, no con crítica, no con ánimo de crítica. Si dicen que las energías renovables son la solución, ¿por qué no llenamos este país nuestro que tiene sol y viento? Afortunadamente decía la ministra hace pocos días que el 50% de la energía es renovable, porque no tenemos el 100%, porque no hacemos planes. ¿Hay alguien a quien no le interesa que eso ocurra? No diría por ese lado. Digamos que tampoco es tan fácil de llenar el territorio de renovables. Hay algunos eslogans por ahí bastante justificados que dicen renovables sí, pero no así. Por ejemplo, se está corriendo el riesgo ahora mismo de pasar de un problema ambiental a otro. O sea, el problema ambiental que tenemos es la emisión de gases de efecto invernadero a base de quemar combustibles fósiles. Y todo eso detrás hay una economía y una industria. Y ahora puede entrar la industria de las renovables con la misma óptica. Si lo único que se ve es dinero, se está planeando, por ejemplo, para España, entre 6 y 9 veces más de energía de la que hace falta. ¿Por qué se hace eso? Porque es una oportunidad de negocio. ¿De entre 6 y 9? Entre 6 y 9. Cuando hablas con las grandes empresas de por qué hacen eso, dicen, hombre, porque no todos los proyectos salen adelante. Y yo digo, hombre, pero podéis afinar un poco. Quiere decir, puedes poner un 10% más por si acaso alguno se cae, pero no entre 6 y 9 veces más de energía. Eso te habla que están cambiando las formas, las tecnologías, pero el espíritu y la actitud sigue siendo muy depredadora de recursos y muy de ganar dinero con cualquier cosa, ¿no? Con mascarillas de la COVID o con energía o con lo que sea, ¿no? Has dicho algo de la gasolina. ¿Qué tiene que ver la gasolina con el cambio climático? Porque había un matiz ahí que acabo de... Sí, mira... esta crisis que estamos viviendo de la gasolina, los precios... Exacto. En algún programa yo creo que hemos mencionado la importancia de establecer conexiones. Los científicos nos gusta y creo que debemos hacerlo y animar a que la sociedad y los políticos hagan conexiones. La invasión de Ucrania y el cambio climático comparten el origen, los combustibles fósiles. Putin no hubiera acudido tan alegremente al recurso bélico, al máximo nivel de violencia, si no hubiera tenido atada y bien atada la dependencia de Alemania, de Europa, de su gas y de sus petróleos, ¿no? Entonces Europa ha quedado atrapada en sus contradicciones. Resulta que no es tan verde como pensaba, ¿no? Y esto que me preguntas de la gasolina, pues habíamos quedado que hay que dejar de usarla. Si tú la rebajas, es como barra libre de gasolina, y algunas personas lo necesitaban porque no pueden pagar la gasolina a los precios a los que estaba, pero no todo el mundo.
y no para cualquier cosa. No es lo mismo que la utilices para un barco de pesca o para transportar mercancía que la utilices para irte de juerga, ¿no? Y toda la gasolina rebajada en un momento en el que tenemos que ir cambiando y usar menos gasolina. Es un ejemplo palmario de las contradicciones en las que caen los políticos. Decía alguien que si tú quieres ir rápido al fracaso, intenta contentar a todo el mundo, ¿no? Es una vía muy rápida de hacerlo mal, ¿no? Y eso es lo que están intentando, los políticos están intentando salvar la economía, salvar el medio ambiente, mitigar el cambio climático. Vamos a ver, es como los milagros que se prometen hacer muchas cosas bajando los impuestos. ¿De dónde sale el dinero para hacer esos milagros? Hay cosas que son de primero o de primaria y que un niño o una niña de 8 años ya lo tiene clarísimo, ¿no? Y nuestros políticos intentan jugar en el imposible y yo creo que se columpian. Dos preguntas más te voy a hacer en esta parte del programa. ¿Los científicos creéis que, como se dice en la historia, historia arqueológica, que hace 10.000 años hubo un diluvio que lo mandó Dios para acabar con todo el mundo? Quita el matiz de Dios si quieres. Con los gigantes, y de repente desapareció gran parte de la civilización que había. Indudablemente grandes inundaciones ha habido y es más que probable que esas leyendas, esos escritos, esas tradiciones orales que acaban plasmándose en libros sagrados de distintas religiones, que aunque discrepan en detalles, discrepan en la época exacta y en las circunstancias, casi seguro, yo pondría casi mi mano en el fuego, están basados en algo que ocurrió, ¿no? Ha habido muchos episodios de sequías muy intensas que, por ejemplo, podrían explicar esa apertura del Mar Rojo con Moisés. O sea, hay eventos bíblicos o hay eventos de leyenda que claro que la ciencia puede dar pistas de qué pudo haber pasado. Grandísimas inundaciones, mira, la subida del nivel del mar, cuando en momentos muy cálidos, llegó a estar 25 metros por encima del nivel medio actual. 25 metros. Imaginaos la cantidad de ciudades que quedarían debajo del agua si subiera 25 metros. Es una de las cosas, de los escenarios más terribles. Si seguimos calentando la atmósfera, pues dentro de unos siglos habremos fundido tanto hielo que al final podríamos llegar a esos valores de casi 20-25 metros del nivel del mar. Esas situaciones a escala geológica entroncan en los orígenes de la humanidad. Realmente, ¿dónde empieza el ser humano a tener registro de lo que pasa? ¿Dónde ese registro pasa? Bueno, hemos hablado de las cuevas de Altamira, de las cuevas, allí ya hay indicaciones de seres humanos pues de hace muchos miles de años que dejaban un testimonio y se pueden identificar, incluso se pueden identificar las especies de bisontes, que era un bisonte diferente al bisonte actual y se tiene, luego se ha podido casar con restos fósiles, o sea que hay humanos muy primitivos, muy ancestrales, que ya dejaban testimonios, y es posible que haya alguna forma de testimonio oral, cultural, que hablara de eventos geológicos tremendos, ¿no? Y que eso haya ido llegando hasta el presente, pues claro, con todas las transformaciones de las circunstancias, las fechas, el sitio incluso geográfico, ¿no? Y tenemos un montón de casos en los Andes con las culturas precolombinas, hay un montón de situaciones en las que claro que el ser humano que andaba por allí se observaba. Lo que pasa es que luego es como el teléfono estropeado, cuando se lo van contando unos a otros, la cosa se va desdibujando. Y casi última pregunta. En tu página web he visto algo del futuro, no recuerdo la frase. Sí, el futuro nos está pasando. Vale, qué bonito. Te pregunto, ¿en qué hora estamos del fin del mundo? Hay un reloj por ahí que dice... Hay el reloj del Apocalipsis, que fue un esfuerzo hace tiempo, sobre todo se originó después de la guerra, o durante la Guerra Fría, después de la Guerra Mundial, para decir, sobre todo en aquel entonces era el riesgo de guerra nuclear, era una de las principales amenazas, y ha ido creciendo como un factor para el apocalipsis desde un punto de vista científico, pues el cambio climático y la degradación ambiental, ¿no? Entonces ahora estamos a pocos minutos. Es un reloj que lo más que ha estado, se pone las 12 de la noche como la hora del apocalipsis, y lo más lejos que ha estado ha sido hace a lo mejor unos 20-25 años y estábamos a 10-15 minutos, y eso era como estar muy lejos del apocalipsis. Ahora estamos a muy pocos minutos, a veces a menos de un minuto del apocalipsis, y claro, entran en juego pues riesgos geopolíticos, riesgos siguen estando, lo estamos viendo en las guerras, y cada vez más el cambio climático y los problemas ambientales. Casi hora de irse. Dime una cosa, vienes de hacer una charla... En Badajoz. ¿Badajoz? En el Parque Científico Tecnológico. Había mucha gente joven. ¿Los jóvenes se toman en serio el cambio climático o pasan absolutamente? No, hay algunos, lógicamente, que pasan.
Hay otros que se lo toman tan en serio que se ecodeprimen, o la ansiedad climática y todos estos síndromes que se están empezando a registrar. Pero yo creo que hay un núcleo importante, muy motivante, de jóvenes que entienden lo suficiente del cambio climático y de la crisis ambiental y que están deseando tener opciones para hacer cosas, ¿no? Y yo les animo a que encarrilen esas acciones, les doy sugerencias de cosas que pueden hacer, pero sobre todo, en general, la acción te empodera, el hacer cosas te da derechos y creo que los jóvenes deben entrar en eso y nosotros los más viejunos o viejoven, porque me gusta entrar en la categoría más de viejoven que de viejuno, pero ahí ando con mis 57 años, pues estoy ya en una edad que biológicamente no... Viejoven. Pero sí que les animo a que hagan cosas y nosotros, los más mayores que hemos dejado el planeta hecho una pena, pues en algunas cosas ayudarles y en otras cosas directamente echarnos a un lado y dejarles que ellos tomen más liderazgo y más participación, que lo hacen muy bien, lo hacen diferente y no debemos entrometernos del todo en su mundo, que ya es más suyo que nuestro. Fernando Valladares, nuestro científico favorito aquí en el programa. Forma de contacto contigo, tienes una página web chulísima. ¿Y cómo era la frase? ¿El futuro? Nos está pasando. ¿Por la derecha o por la izquierda? Bueno, por el medio. ¿Forma de contacto? Pues sobre todo le mando a la gente a valladares.info, a la web. De ahí me ven en los canales de la salud de la humanidad, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Gracias por esa pasión y por alertarnos de lo que está pasando en el mundo. Gracias a vosotros por la oportunidad. Gracias. Radio Nacional de España, la que quieres. Historia de la mujer que escribió un hijo, plantó un libro y tuvo un árbol. Radiogramas. Y de regreso a casa, antes de entregarse a la policía. Este radiograma es un encargo, yo también al marido. el fruto de una invitación a la primera edición de Estación Podcast. Mi vida empezó a irse a la mierda. Al tiempo pasado, que vuelve a ser presente. La realidad empezó a parecerse Radiogramas, a la ficción. con Javier Hernández. Memoria sonora en Radiogramas. Los lunes a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y recuerda, 24 horas fin de semana, el informativo de noche del fin de semana. RTV, la que quieres. Mi caso a lo de DGN, para mí... Enigmas sin descifrar. Realidades que escapan al mundo de la lógica. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Mi caso a lo de DGM, para mí, que hace la encuesta el mismo que hace la del CIS. Un saludo y a tope, que lo hacéis muy bien. En medio de las Islas Canarias seguimos en directo, dando las gracias a todos esos saludos que nos siguen llegando a través de nuestro número de WhatsApp, 633 50 50 11. Y con esta música, que sigue siendo Evangelis, alguien que nos ha acompañado y ha llenado tantas veces nuestros programas, os invitamos a ir al pasado, con otro profesor que llega al programa. ¿Qué es la magia, Gonzalo, allí en Roma? Bueno, pues la magia en Roma es exactamente lo mismo que en todos los sitios del mundo. Es la expresión de la voluntad que tienen las personas de conseguir superar los límites que impone la realidad. La realidad a los seres humanos nos pone límites pues muy crueles. No nos deja volar, no nos deja ser invisibles, no nos deja tener a la persona que deseamos sexualmente y nos buscamos medios para lograr ser invisibles, volar, encontrar tesoros y encontrar a la chica de nuestros sueños. Uh-huh. Eso es la magia. Y es algo que ha sucedido o ha ocurrido desde siempre, quizá, ¿no? El hombre ha buscado esos métodos para poder saltarse los límites. En nuestro mundo, saltarse los límites ha quedado relegado a los sueños. Pero en el mundo antiguo, estaban persuadidos de que podían saltarse los límites, y a eso lo llamamos practicar la magia, y lo hacían continuamente. Vale. En una sociedad tan dura como era Roma, que era un mundo muy duro y muy cruel, la gente tenía mucha angustia social y necesitaban permanentemente hacerse la ilusión de que podían
conseguir sus sueños y sus anhelos. Pero parece paradójico, Gonzalo, como has dicho, una sociedad tan jerarquizada, tan controlada, tan dura, tan así como Roma, que creyeran tanto en la magia como dices. Pues es que es precisamente por eso, como era una sociedad durísima, necesitaban vías de escape. Y la vía de escape por excelencia es que el esclavo deje de ser el esclavo, que el pobre deje de ser pobre, y que el chico consiga a la chica. Y eso era muy difícil de conseguir, todas esas cosas, y por tanto necesitaban practicar la magia, que en el fondo no es otra cosa que echarle un pulso a los dioses y ganar. Vale. Eso es la magia. ¿Quién practicaba la magia en la antigua Roma? ¿Había magos y magas, magos y brujas? O... Sí. Bueno, en principio toda la sociedad acudía a magos y brujas. Lo que pasa es que el asunto estaba un poco diferenciado, porque los magos eran unos señores que iban vestidos de blanco y eran medio filósofos y medio sacerdotes y eran gente muy respetable, que hablaba muy bien, y los magos eran hombres y hacían alta magia. Y la magia negra, la brujería y las cosas horrorosas las hacían mujeres que eran pobres y muy mal vistas. Y claro, los hombres ganaban muchísimo dinero haciendo magia y las mujeres pues ganaban mucho menos dinero, ¿no? Por ejemplo, un chico que trabaja conmigo ha hecho un estudio precioso sobre las ganancias de los magos y las brujas, y las brujas pues ganan un jornal, pues algo así como para la comida para comer un día. Eso es lo que cuesta una bruja. Para ir tirando, ¿no? Para ir tirando. En cambio, los hombres ganan más dinero, son más respetables en Roma. O sea, que había esa diferencia de género también, ahí ya existía. Muchísima diferencia de género. Hacían exactamente lo mismo. Lo que pasa es que los medios y la presentación teatralizada era distinta. A las mujeres les iba lo sórdido y el miedo, y a los hombres les iba un lenguaje medio filosófico, medio religioso, muy respetable. ¿Hacían magia negra también? ¿Utilizaban el sacrificio de animales? Sí. ¿Comunicaban con muertos? Sí, claro, la necromancia era algo completamente normal, es decir, era un muerto, es una realidad sumamente poderosa, y podemos echar una tablilla de maldición dentro de una tumba para que el muerto se lleve la maldición al infierno, y entonces allí en el infierno se gestiona la maldición, y por eso, continuamente se utilizan cadáveres y partes de muertos y cuerpos humanos de ejecutados. Bueno, eso es muy, 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 muy frecuente. Como decíamos en la anterior cita contigo, no ha cambiado nada la magia. Pues no, ¿verdad? No, porque acudimos a aquellos elementos de la realidad que nos dan la esperanza de poder tener más poder sobre la realidad, y si podemos controlar a un muerto, pues eso es decir, los romanos estaban persuadidos de que un mago podía sacar un muerto de la tumba, esclavizarlo y fabricar un zombi. Eso era muy corriente. No hay nada nuevo bajo el sol. Nuevo bajo el sol. Hablas de zombies en Roma, igual que en algunas culturas haitianas y de otros lugares. Y has hablado también de tablillas. Se han encontrado muchas tablillas, y esto es curioso, con maldiciones incluso, ¿verdad? Sí. Miles de tablillas de plomo, generalmente son de plomo porque hay que grabar el escrito con un clavo de acero, y ese plomo frío, es muy importante que el plomo sea frío, que sea gris, que tenga un aspecto cadavérico. Ese plomo se echa dentro de una tumba, y es el muerto el que se encarga de tramitar la maldición para que los dioses del infierno castiguen a la persona a quien queremos maldecir, y queremos que le salga lepra en la cara a un cuñado, a un enemigo, a un vecino. Casi todas las maldiciones son contra conocidos, bueno, como en nuestro mundo,
Como lo mismo que en nuestro mundo, pues a la familia y a los conocidos. Ya. ¿De dónde sacas todas estas historias? ¿Son de textos antiguos? Que quiero remarcar esto, que tú puedes traducir del latín antiguo. Sí, claro. O sea, todo esto son textos perfectamente conocidos, publicados por señores muy listos y muy serios, y hay toda una especialidad. Algunos de mis compañeros en la universidad son especialistas en tablillas mágicas, que hacen maravillosos libros, que bueno, lo único que tiene que hacer un latinista es traducirlos al español, lo cual a veces tampoco es muy sencillo, porque es un latín muy complicado, el de las maldiciones, pero sí, son textos que están a disposición de todo el mundo, y sus fórmulas son muy semejantes a las de cualquier maldición que puede echar una bruja contemporánea. Son muy semejantes. Curioso. Cuéntame algún ejemplo. Bueno, pues te puedo contar un ejemplo muy divertido que a mí me gusta mucho, de un padre que utiliza al fantasma de su hija para maldecir a su esposa, la madre de la niña muerta también, y es divertidísimo porque la mujer se ha fugado con los esclavos, le ha vaciado la casa y lo ha dejado abandonado y totalmente desamparado, y entonces el hombre se va a la tumba de la hija y deja una inscripción en la tumba de la hija, que la encontramos, y ahí es donde pide a las fuerzas del infierno que le echen alquitrán hirviendo en el pecho a la malvada esposa que lo ha dejado abandonado porque se ha ido con otro tío y se le ha llevado los esclavos. Esa maldición a mí me encanta. Gonzalo, me estaba riendo. ¿Y funcionaban? Me reía porque dice que te encanta esa maldición, en el buen sentido. Funcionaban. Funcionaban a dos niveles. De entrada, resulta muy liberador desearle todos los males a tu enemigo. Los romanos no sabían esto del perdón y tal, es cosa moderna, y no estaban muy familiarizados con eso. En cambio, ellos se liberaban deseándole todo el mal del mundo a sus enemigos. Y bueno, pues si no lograban que los dioses del infierno le echaran alquitrán hirviendo, pero con el tiempo a todo el mundo se nos rompe una pierna, es un asunto meramente estadístico, y sentían mucho alivio, mucho alivio de ver que no estaban sometidos a la realidad y que tenían algún tipo de control de la realidad. Este pobre hombre abandonado acudió al fantasma de su hija en una situación de absoluta impotencia, porque su esposa se había fugado con otro, le había vaciado la casa entera y se le había llevado 2 esclavos. Lo dejó solo, desnudo, y el hombre estaba muy enfadado. Es normal que acudiera a una receta mágica para vengarse de la malvada adúltera. Es normal. Tú lo dices. Otra de las cosas, lo has nombrado también, que uno quería o quiere conseguir con la magia, es el ser querido. ¿Había muchos hechizos sexuales, amorosos en aquel tiempo también? Infinidad. Hay hechizos de todo. Hay hechizos en juicios para que se quede un fiscal mudo, para que se quede un adversario mudo, hay para que pierdan en las carreras los caballos por los que no he apostado. Hay hechizos de todo, pero la mayoría son hechizos sexuales. Es chico desea chica, chica desea chico, chica desea chica, chico desea chico. Tenemos todos los ejemplos posibles, y es normal, porque en Roma hay una cosa que a nosotros se nos escapa. La inmensa mayoría de la gente era muy, muy joven, eran todos muy jóvenes. Y cuando la gente es muy joven, tiene las hormonas muy revueltas. Y entonces, pues, el mayor deseo, la mayor expresión de voluntad es el deseo sexual. Y por tanto, pues hay montones de maldiciones. Pues me acuerdo una muy divertida de un esclavo que está enamorado de una esclava de la finca vecina,
y sabe que esa esclava la ronda otro chico, otro chaval, y nada, y le hace una maldición para que se caiga del carro y se rompa las piernas. Y así ya deje de rondar a la chica que le gusta. Hay montones de maldiciones, ¿no? Sobre todo son maldiciones, por ejemplo, para que la persona deseada pierda el sentido y se entregue a todos los deseos sexuales del que hace la maldición. Eso es completamente normal. ¿E iban a los brujos y a las brujas para conseguirlo o hacían los hechizos en casa? Había de todo. Las mujeres posiblemente tienen mayor capacidad de hacer magia amatoria casera, pero también tenemos pruebas de que había profesionales de la magia amatoria que cobraban y además eran bastante baratos. O sea, un hechizo amoroso es lo más barato que existe porque son muy corrientes. Todo el mundo hace hechizos amorosos. ¿Y utilizaban hierbas, sangre? Sí. Bueno, luego ya el conjunto de sustancias que se echan al caldero, son muy variadas, pero tienden a ser animales repugnantes y tal, y la sangre de rana, porque la rana es muy sexual. Como la rana es el animal que tiene las piernas abiertas, pues la rana es un animal muy sexual. Y generalmente el conjuro iba acompañado con la acción de sumergir un falo de barro, de cerámica, de madera, de metal. Se sumergía ese falo, ese pene de madera, que en latín se llama fascinum, y por eso la gente decía, estoy fascinado, que es decir, me han hecho un embrujo con un pene de madera, que es un embrujo muy poderoso, y ya no puedo resistir las ganas de someterme sexualmente a una persona. Eso es estar fascinado, estar sometido al encanto de otra persona. No dejas de sorprendernos, Gonzalo. No te iba a decir fascinado, pero no quiero decírtelo, porque ya has puesto ahí... Bueno, pero imagínate las personas fascinantes. Sí, ya, pero has dejado ahí esa matización. No ha cambiado nada. Parece mentira que lo que se creía entonces sigue estando vigente en nuestra sociedad, en muchas sociedades y en muchos mundos nuestros, ¿verdad? Los seres humanos somos exactamente iguales siempre somos los mismos. Lo único que cambia es la forma de vestir, pero nuestros deseos, nuestros miedos, nuestros anhelos siguen siendo exactamente los mismos. Ese es nuestro profesor Gonzalo Fontana, Subluque Maligna, si queréis saber más. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, me dices que no tienes redes sociales, ¿dónde pueden hacerlo? Pues creo que lo más adecuado es que se pongan en contacto con la editorial Contraseña, que es quien ha editado magníficamente el libro Subluque Maligna el año pasado. Sí, señor, algo que recomendamos. Y a tus alumnos atentos, que algo de esto va a caer en los exámenes, lo estoy diciendo siempre. Pues seguro que sí. Gonzalo, gracias, un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Miguel, muchas gracias. Revelador y fascinante hablar contigo y aprender estas cosas de la antigua Roma. Muy bien, hasta cuando queráis. Hasta pronto. Hasta pronto. Un saludo para Espacio en Blanco desde Ciudad Real, ciudad encantada donde las haya, hoy que nos alumbra esta preciosa luna llena. Un fuerte abrazo para todos. Y vamos con noticias del mundo del misterio que se dan en todo nuestro país. Nos vamos hasta Motril a hablar con Alberto Miguel Santiago. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, equipo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, genial. Encantado otra vez de contactar contigo y aquí en la tierra de la costa tropical. A gusto, ya mucho calorcito y ya empezar una época bastante buena. Como me gusta. Hace poco estuve por ahí, seguramente vuelvo en verano a darme una vueltita por ahí. Aquí te esperamos, Miguel. De decir que eres presidente de la Asociación Costa Insólita de Motril y que os habéis metido en organizar el primer Congreso Nacional sobre Criminología. Cuéntame. Pues sí, ya ha pasado el tiempo, ya ha pasado esta maldita, al menos, epidemia, al menos un poquito, ha pasado, podemos estar más tranquilos y es un congreso que teníamos antes incluso de aquella época. En esa época íbamos a realizar este congreso y es ahora, cuando por fin podemos realizarla sin ningún tipo de miedo, al menos sin tener un poco de cuidado y vamos a estar ahí presentes en el Teatro Calderón. Sí, señor. ¿Día? El día 4 de junio nos veremos aquí en Motril
a partir de las 17:30 horas. Y bueno... El lugar es el Teatro Calderón, me has dicho, ¿verdad? El mítico y misterioso Teatro Calderón de Motril. Bien. ¿Para cuánta gente hay plazas? Son unas 300 y pico personas. Vale, tienen que darse prisa porque va a ser interesante. Dime alguno de los ponentes que van a estar. Sí, vamos a comenzar por Jorge Barroso. Estamos hablando de un escritor e investigador bilbaíno, afincado en Carboneras, Almería, ¿no? Nos hablará del crimen de Gádor, el origen del hombre del saco. Aquí conoceremos incluso la personalidad y motivaciones de asesinos de una época pues relativamente cercana a nuestros tiempos, ¿no? Y que era derivado de unas falsas creencias en relación al secuestro de un niño. Pues sí, bueno, sabremos cuál es la realidad, el por qué éramos presos del pánico de lo que ya contaban antiguamente con una edad, los que ya contamos con una cierta edad, y es que cuando nos asustaban con el hombre del saco, este hombre tenía nombre y apellido, Francisco Leona. Ya, interesante esa primera. Jesús Huertas creo que también va a estar, ¿no? ¿Verdad? Jesús Huertas, sí. Efectivamente. Digamos que la segunda ponencia, la segunda, aparición, trabajo que tendremos presente será un mediometraje en relación también al hombre del saco. Una productora llamada Glamour Arena, dirigida por Fernando Díaz y José Antonio Moya. Bueno, filmaron en las exteriores de la Sierra de Gádor de Almería. En relación a este filme, pues también podemos contar con sus protagonistas y nos contarán peripecias y anécdotas durante el rodaje. Vale. Pues hablarán del hombre del saco también. Vale, Jesús Huertas, experiencias con el lado más oscuro del ser humano. En la tercera aparición será de experiencias con el lado más oscuro del ser humano. Vamos a una parte también técnico-social y jurídica, ¿no? Que es Jesús, que nos vas a contar tras su larga experiencia como abogado criminalista, todo en cuanto, digamos, a perfiles penales y psicológicos estudiados en su carrera profesional. Nos dará conceptos distintos y muy interesantes que seguro nos van a sorprender. Y luego uno de nuestros compañeros, Fermín Mayorga, que va a hablar de crímenes conventuales, ¿verdad? Efectivamente, nuestro entrañable hereje, sí. Admirado amigo e incansable investigador y escritor, dará cuenta nueva del efecto Mayorga, ¿no? Como nos gusta decir, ¿no? Tendremos la suerte de volver a contar con él en Motril, y volverá seguro a sorprender con uno de sus trabajos, muy a colación de lo que estamos tocando, fragmentos y pasajes históricos relacionados con el mundo de la criminología también. Sí, señor. Día 4... Sí, perdón. Claro. Su tema, crímenes conventuales. Ya podemos adivinar qué se va a referir. Déjalo ahí, que vayan a escucharle porque va a ser una sorpresa. Día 4 de junio, Teatro Calderón en Motril a partir de las 17:30. En un momento os decimos cómo hacer para conseguir entrada. La entrada es gratuita, solo hay que poner una pequeña... pregunto, no sé. Sí, gracias a los promotores, Ayuntamiento de Motril y otras entidades que, bueno, en este caso dejaremos para ofrecer dentro de numerosas sorpresas que guardamos para todos los presentes, así como aportes extra de investigadores, escritores y divulgadores contrastados que también compartirán a través de vídeos y también, digamos, sobre su pensamiento sobre este mundo de la criminología. Es muy importante saber que se va a celebrar en esa fecha, 4 de junio, a partir de las 17:30 en el Teatro Calderón de Motril. Y la entrada, lo más importante, que nunca, yo creo que es más importante que nunca, ¿no? Por la situación en la que está viviendo. Es un aporte, 1, 2, 3, 4, 5, una cesta, un carro, lo que haga falta, de aporte de alimentos no perecederos para Banco de Alimentos de Motril. Bien. Recordamos, de nuevo, día 4 de junio, a partir de las 17:30, Teatro Calderón, no os perdáis esta cita. Alberto, ¿forma de contacto? ¿Hay alguna página web o algo para tener más información? Sí, el lugar más directo es a través de nuestro Facebook, Costa Insólita, nuestro correo costainsólita@gmail.com. Perfecto. Alberto, gracias. Enhorabuena. Seguramente nos veremos este verano por esa costa cálida. Estamos seguros de que sí. Esa costa mágica. Estamos seguros. Un abrazo fuerte, hasta prontito. Un abrazo, gracias del corazón, nos esperamos. ¿Buscas respuestas a nuestras mismas preguntas?
Estás en el sitio indicado. Estás en Espacio en Blanco con Miguel Blanco. El domingo a las 2 de la madrugada en Radio Nacional. Buenas noches, Espacio en Blanco. Muchísimas gracias por los buenos programas e intensos de todas las semanas. Desde Melide, la provincia de La Coruña, Galicia, se os escucha intensamente. Gracias y mil gracias. Buenas noches y un fuerte abrazo para todos los componentes del programa, desde la iglesia de Santa María de Melide y desde los bomberos forestales. Gracias. Nuestro compañero David Cuevas hace algún tiempo que no viene al programa porque está ocupado con algunos de los testimonios que estáis mandando y nos pide que quiere más. Buenas noches, don David. Buenas noches, don Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, quieres más, tú siempre quieres más, ¿no? Yo siempre quiero más. Efectivamente estoy encerrado, estoy preparando un próximo proyecto y yo, claro, te pedía un minutito, sí. Porque tengo que pedir disculpas a algunos de los oyentes de Espacio en Blanco que, bueno, pues nos han mandado sus historias, sus experiencias y claro, pues intento llegar a todos, pero en ocasiones pues no es fácil, ¿no? Yeah. Pero sí que tengo que decir que ya estoy terminando, estoy en la recta final del proyecto en el que ando metido y me quiero poner al día. Y bueno, como ya sabes que yo, pues cuando me pongo, pues si quiero aprovechar, por supuesto que sí, con vistas a este verano, con vistas a la próxima temporada, todos aquellos oyentes del programa que hayan tenido sus propias experiencias, o bien con encuentros relacionados con ovnis. Ahora, en el verano es una buena época para esto. O bien con cualquier tipo de fenómeno extraño, porfa, que nos escriban, que pues estaremos encantados de leerles y de poder ponernos en contacto con ellos próximamente. Vale, cualquier tipo de experiencia misteriosa que hayáis tenido, ¿dónde te pueden escribir, David? Pues mira, un correo electrónico, davidcuevas_en_blanco@gmail.com. Y bueno, también me podéis localizar, pues por ejemplo, en Instagram, que es la red social de moda. Ahí estoy en David Cuevas Insta. Vale. Así que ya sabéis, si tenéis alguna experiencia y queréis contarla, ahí está David Cuevas, nuestro compañero, para recibirla, investigarla y luego seréis protagonistas aquí en el Espacio en Blanco. Y si queréis conocer a David Cuevas, este monstruo de la comunicación, a este periodista tremendo que cuando agarra algo no lo suelta, vas a estar en la Feria del Libro, ¿no, David? Sí, efectivamente. Bueno, es una nueva vía, Miguel. Aparte del correo electrónico o Instagram, también pueden venir directamente a contarme esas experiencias en persona. Bien. Voy a estar en la Feria del Libro, pues el día de la inauguración, empieza este próximo 27 de mayo, ya mismo, dentro de unos días, el próximo viernes 27 de mayo, estaré ahí en la caseta de Luciérnaga, que es la editorial de Los Sin Rostro, el libro que presento y que voy a firmar. Estaré pues por la tarde, desde las 6 menos cuarto hasta las 7 de la tarde ahí en la caseta de Luciérnaga, este próximo viernes 27. Y también repito, a la siguiente semana, concretamente el domingo 5 de junio, ahí estaré pues en la misma caseta de Luciérnaga, solo que en esta ocasión estaré de 7 de la tarde a 9 de la noche. No os perdáis la ocasión de conocer a David Cuevas y esos Los Sin Rostro. David, gracias. A seguir investigando, a seguir escribiendo y te esperamos en el Espacio en Blanco siempre. A ti, Miguel, un fuerte abrazo a todo el equipo. Nos vemos por allí muy breve. Y nosotros terminamos por hoy dando las gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Por ejemplo, desde Argentina, dice que están escuchando con su abuela Chabela de 97 años en Entre Ríos, Marta María de Betanzos, desde la Tierra de los Caballeros. Marco Peñafiel, desde Quito, Ecuador, nos saluda con gallardía. Gracias a todos. Os dejamos ahora con nuestros compañeros para las noticias de las 4, las 3 en las Islas Canarias y después a Hombros de Gigantes. Buena semana a todos, os esperamos en 7 días y como hemos estado un poco y guerreros, os dejamos con un poco de música un poco cañera. Feliz semana, nos vemos aquí en el Espacio en Blanco. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.